Hoy es Jueves Santo, el día de la intimidad, el día del amor que se arrodilla, el día en que Jesús se entrega antes de ser entregado. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Juan 13, 1. Las visiones de Ana Catalina Emmerich y de María Valtorta coinciden en que, desde las primeras horas del día, Jesús se muestra recogido. Camina más despacio, habla menos. Su alma ya está en Getsemaní, aunque su cuerpo aún esté con los suyos. Por la tarde, todo está preparado. En el piso alto de una casa en Jerusalén, una sala está dispuesta para la cena pascual. Una mesa sencilla, pan, vino, el cordero ritual, que ese día dejará de ser necesario. Jesús entra con los 12, los mira, uno a uno. Sabe lo que cada uno lleva en el corazón. Pedro, impulsivo, leal. Juan, tierno, joven, entregado. Judas, inquieto, tenso, ya con las monedas en su bolsa. He deseado enormemente comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Lucas 22, 15. Comienza la cena, pero Jesús se levanta. Se quitó el manto, tomó una toalla y se la ciñó. Luego se arrodilló y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. El maestro, como el más pequeño. La escena, según Emmerich, es de una belleza sobrecogedora. Jesús no solo lava, bendice, limpia, sana. Cuando llega muy Pedro, éste se resiste. Jamás me lavarás los pies. Jesús lo mira y le responde: si no te lavo no tendrás parte conmigo. Pedro entonces se rinde. Señor, no solo los pies, también las manos y la cabeza. Jesús sonríe, con ternura, y sigue. Incluso lava los pies de Judas, como si aún esperara su conversión. Después, Jesús toma el pan, lo levanta y pronuncia palabras que el mundo jamás olvidará. Esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Toma el cáliz. Esta es mi sangre, derramada por vosotros. El pan ya no es solo pan. El vino ya no es solo vino. Es Él. Es el amor convertido en sacramento. Ese día nace la Eucaristía. Ese día Jesús se queda para siempre. Pero la noche avanza. Jesús parte con los suyos al huerto de Getsemaní. El canto de los salmos acompaña sus pasos. El aire huele a aceite, a tierra húmeda, a sacrificio. Mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Jesús se adelanta, cae de rodillas y ora: Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Su sudor se vuelve sangre. Ana Catalina Emmerich lo ve temblando, luchando entre el amor y la angustia, sintiendo el peso del pecado de todos los tiempos. Y mientras él agoniza, los discípulos duermen. En la oscuridad, una luz de antorcha se acerca. Judas guía a los soldados, se acerca y le da un beso. Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Jesús no se resiste, se entrega, voluntariamente. El Jueves Santo termina con una escena de abandono. Jesús es arrestado y los suyos huyen, pero el cielo ya está encendido. El amor ha comenzado su pasión. Y oración personal. Jesús, te arrodillaste para lavarme los pies, cuando yo apenas me atrevo a mirarte. Te ofreciste en el pan y el vino, cuando yo apenas me ofrezco. Sufriste en Getsemaní, mientras yo dormía en mi tibieza. Fuiste besado por un traidor, y aún así te entregaste por mí. Hoy quiero quedarme contigo, velar contigo, amarte como Pedro, como Juan, y no huir como los demás. Jesús, entra en mi casa, siéntate en mi mesa,
y quédate conmigo para siempre. Amén.